Pues bien amigos, este tema de Holytics realmente que ha sido muy amplio y sigue siendo. En esta ocasión, pues uno de los suscriptores me decía, venga Daniel, ¿cómo podría yo enviar Holytics a Zoom o a Google Meet? Pues me gustaría mostrar allí la letra de la Biblia, me gustaría mostrar allí la palabra, de qué manera lo podría hacer para de esta manera de pronto tener una interacción más dinámica pues con todas las personas que están allí conectadas. Así que en este video tutorial te voy a enseñar dos formas que podríamos usar para poder mostrar nuestra Biblia de Holytics tanto en Zoom o como en Google Meet. Así que si quieres aprender cuáles son estas alternativas, quédate a ver este video tutorial completico. Nos vamos con el patrocinador. Oye, sí tú, ¿tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo, On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Pero antes de continuar, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien amigos, entonces vamos a entrar aquí en materia y les quiero mostrar lo siguiente. En la parte izquierda pues está mi OBS y en la parte derecha está mi Holytics. Y aquí pues está también mi Zoom, ¿listo? Entonces la primera alternativa que vamos a hacer es configurar nuestro Holytics hacia OBS y desde OBS enviarlo hacia Zoom. Realmente es una alternativa muy funcional. Entonces lo que estamos haciendo aquí en esta parte es muy fácil. Tenemos entonces en la parte derecha aquí nuestra Biblia, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra Biblia y vamos entonces aquí a ponerlo más pequeño y vamos a enviar aquí un pasaje bíblico. ¿Listo? Vamos a enviar cualquier pasaje bíblico y ya sabemos que ahí se está proyectando. Bien, entonces vamos a hacer algo muy fácil. Dentro de nuestro OBS vamos nosotros a tomar el link que ustedes saben que es el primer link, que es el del widescreen. Este no trae ningún efecto, este nos envía tal cual nosotros tengamos configurado en nuestro Holytics. Entonces vamos a tomarlo, lo vamos a copiar. Tengan en cuenta que siempre debe estar su servidor aquí prendido, ¿listo? Y vamos a ir entonces aquí a nuestro OBS. En nuestro OBS, en una de las escenas, vamos a agregar un navegador, ¿bien? Ese navegador será Biblia Holy, ¿listo? Y aquí vamos a pegar entonces ese link. Vamos a decirle aquí 1920 por 1080 según el lienzo que tengan ustedes ahí en su OBS, ¿listo? Y creo que yo lo tengo más grande. Y listo, aquí de esta manera ya tenemos entonces la letra como tal de la Biblia. Aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues empezar a configurar para que en este caso ese widescreen pues tenga una configuración diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a escoger aquí nuestro tema. Esta configuración que estoy haciendo yo, estoy haciéndola con respecto a aquí, Biblia, con respecto a mi transmisión imagen. Listo, ya lo tengo aquí configurado. Obviamente no necesito que esto sea visión de escenario, ojo a eso, porque no quiero que sea visión de escenario, sino que sea normalito. Listo, le vamos a dar aquí cerrar y ya tenemos como tal la letra. Miren ustedes que vamos pasando y ya tenemos como tal desde Holytics la configuración a nuestro OBS.
Ahora, muy fácil lo que vamos a hacer aquí en nuestro OBS es de manera muy sencilla. Vamos a ir aquí a esta parte de acá y vamos a decirle iniciar cámara virtual. Así de esa manera, iniciar cámara virtual. Ya está la cámara virtual allí. Vamos a ir entonces aquí a nuestro zoom. Y aquí en nuestro zoom, aquí en la cámara, lo que vamos a hacer nosotros es poner aquí OBS Virtual Cam. ¿Listo? OBS Virtual Cam. Ahora, cuando nosotros aquí proyectemos de esta manera, va a salir inmediatamente la Biblia. ¿Cómo la ven ustedes? Yo voy a pasar la Biblia por acá a mi pantalla izquierda. ¿Listo? Para que podamos ver ya como más gráfico. Entonces, si yo desde aquí, desde mi Holyrics envío, por ejemplo, Malaquías 3:1, pues miren que en este caso ya se está viendo aquí. Tanto en la parte derecha, en esta parte de aquí, tanto aquí en esta parte también de acá. Recuerden, y no, pues no es de preocuparse, ustedes posiblemente vean desde acá al revés, pero las personas que están al otro lado viendo el tema de la reunión, pues en este caso van a poderlo ver correctamente. Pues bien amigos, en este momento me he conectado aquí al Zoom desde otro celular para mostrarles en este caso que cómo se está viendo aquí desde mi celular. Y miren ustedes que se está viendo muy bien. ¿Sí lo notan? Se está viendo muy bien. Ahí está. No se está viendo al revés. Cada vez que yo voy pasando la letra de la Biblia, de esa manera lo voy a poder ver aquí en mi celular también, sin ningún problema. Lo voy a ver bien, no lo voy a ver al revés. Todo lo estoy viendo bien. Entonces, esa es una de las alternativas que nosotros podríamos tener en nuestro Zoom. Ahora, si nosotros hacemos una reunión en nuestro Google Meet, aquí estamos entonces en el Google Meet. Yo ya he iniciado una reunión previamente también acá. Voy a mutear aquí esta parte. Y ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir aquí a la configuración, ¿cierto? Y en la configuración, en la parte de video, voy a hacer algo muy similar a lo que hice en Zoom en este caso. Voy a buscar aquí algo que me diga OBS Virtual Cam, como ustedes lo ven ahí. ¿Listo? OBS Virtual Cam. E inmediatamente cuando yo ya lo recibo, de esta manera también lo voy a ver al revés, pero de pronto espectadores, las personas que están allá, mis viewers, en este caso lo van a ver bien. Entonces, si yo ya empiezo a pasar la letra de la Biblia, de esta manera lo voy a poder ver sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos en este caso haciendo de que lo que salga de OBS, en este caso, sea lo mismo que están viendo las personas allá en nuestras reuniones. Esta es una de las alternativas que le quería mostrar a ustedes. Y ahora viene una alternativa que posiblemente también sea válida y que también de pronto sea para ustedes una opción. Y esta opción que les voy a mostrar aquí es una opción muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros ahora lo que tenemos que hacer desde nuestro navegador, en este caso desde nuestro Chrome, es tomar ese link que nosotros pegamos allá en nuestro OBS, ¿cierto? ¿Cuál es ese link que nosotros copiamos? Pues el widescreen, nuestro primer link. Entonces lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a ir acá y vamos a darle Enter. Inmediatamente va a salir aquí como tal, pues nuestra pantalla, ¿no? Ustedes sabían que cuando ustedes le dan aquí F12 al Google Chrome, F11, perdón, F11, se queda la pantalla completa. Completa es completa. Entonces desde aquí es muy fácil. ¿Por qué? Porque ustedes en este caso lo que pueden hacer, pues bueno, ustedes están viendo en la parte de abajo como cortado un poquito. Es por el efecto de mi escritorio que lo tengo de esa manera. Es una máscara mezcla, pero realmente se está viendo todo completo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora nosotros como tal desde nuestro Zoom? Voy aquí a hacer otra cosa diferente. Y es que yo voy a quitar pues normal la cámara, la voy a quitar. Voy a poner, no sé, otro tipo de cámara, ¿cierto? Y lo que voy a hacer ahora es muy fácil. Voy a darle aquí compartir pantalla. Y compartir pantalla, pues si tú tienes otra pantalla adicional, otra pantalla externa, pues va a ser mucho mejor porque pues en este caso va a ser más fácil manejarlo. Entonces yo le voy a decir aquí que quiero presentar mi pantalla 1. ¿Listo? Doble clic. Inmediatamente ya sé que estoy presentando mi pantalla 1. Miren ustedes que cuando yo estoy aquí en mi Zoom de mi celular, estoy viendo en este caso que están compartiendo pantalla. Entonces, si yo ya llego aquí y lo que hago es mandar la Biblia, voy a poner la Biblia acá, la voy a mandar para allá. Entonces, miren que todo se está viendo ahí porque estoy compartiendo pantalla, ¿no? Pero entonces yo ya puedo entonces configurarla. Ojalá tenga dos pantallas porque sería bueno. Yo ya puedo empezar a ver, en este caso, que ya se empieza a mover
ahí en mi celular. ¿Ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ya empiezo a tener esa opción de poderlo compartir desde la pantalla y lo puedo trabajar obviamente también cómodamente, ¿sí? Obviamente digo yo que sería bueno tener dos pantallas porque esto nos ayudaría a tener esa pantalla completa allá en el escritorio, digamos, de nuestra computadora secundaria, tener esa pantalla completa y desde aquí, desde la otra pantalla principal, lo pueda manejar. Esto que acabamos de hacer, amigos, lo mismo se debería o se podría hacer en nuestro Google Meet. Es el mismo ejercicio, así como hicimos ahorita con Zoom, es lo mismo en Google Meet, es la misma configuración. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video tutorial, estas dos alternativas para que ustedes puedan mostrar la Biblia en cualquiera de estas reuniones y hacerlo de una forma más dinámica. Si te gustó este video, te invito para que aquí abajo en la cajita de comentarios me dejes saber qué te pareció este video, qué otra alternativa de pronto se te viene a la cabeza y que podríamos hacer un video tutorial, qué otra duda de pronto puedes tener y con mucho gusto te la voy a responder. También si te gustó te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo y pues obviamente actives la campanita de notificaciones, compartas este video y sigamos creciendo en esta comunidad. Desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo, amigo. Chao, Penguin.